Hola, hola mi gente bella, preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Hoy les voy a compartir la triste historia del niño Jordan Brown, el cual fue acusado de asesinato con tan solo 11 años. Si te interesa este caso, no te muevas de ahí. Jordan Brown nació el 12 de agosto de 1997. Su madre lo abandonó a él y a su padre cuando él era muy pequeño. Su padre, Chris Brown, solicitó a la corte la custodia total de Jordan, la cual fue concedida, obviamente, si la madre lo abandonó. Chris era un excelente padre, muy cariñoso con Jordan y en verdad disfrutaba su vida de padre soltero. Ellos vivían en un pueblecito rural muy pequeño en las afueras de Pensilvania llamado Wampum. Yo crecí en Pensilvania y yo nunca había escuchado ese pueblecito, pero nada, era un pueblecito pequeño, creo que vivían ahí alrededor de 1000 personas, así que imagínense, a ese nivel de pequeño. Jordan tuvo una niñez feliz, era un niño muy alegre, le encantaban los deportes, se destacaba en el béisbol y en el fútbol. Chris era el coach del equipo de fútbol donde Jordan jugaba. Era una forma de pasar tiempo juntos y eso hacía que fueran más unidos. Chris pasó muchos años siendo papá soltero y en verdad que no tenía ningún problema siendo papá, padre y madre para Jordan. Él duró mucho tiempo solo. En mayo del 2008, Chris se reconecta con Kenzie Hawk. Ella también era madre soltera. Ellos se conocían cuando eran adolescentes, habían ido a la escuela juntos, pero nunca tuvieron ninguna relación. Ella tenía dos niñas de su relación anterior, Janessa de 7 años y Adeline de 4 años. Así que Kenzie y Chris tenían eso en común de que ambos eran padres solteros. Ellos comenzaron a salir, luego se hicieron novios y luego la cosa se puso un poquito más seria. Así que luego de un tiempo decidieron mudarse juntos. Kenzie era una buena madre con sus hijas y llegó a ser esa figura materna que Jordan nunca tuvo en su vida. Se llevaban muy bien y ella quería mucho a Jordan y Jordan también se llevaba muy bien con ella. Chris logró conseguir una casa amplia donde todos estuvieran cómodos, así que se mudaron a una casa como una casa de campo muy cómoda para todos en la familia. Estaban felices, las niñas de Kenzie querían mucho a Chris y las niñas también se llevaban muy bien con Jordan y viceversa, así que todo estaba marchando muy bien en esta nueva familia. Jordan, sin embargo, comenzó a llamar a Kenzie mamá y ella en verdad que lo trataba como un hijo. Poco tiempo después, Kenzie queda embarazada. Chris y ella estaban felices por esa noticia, al igual que los niños. Luego se enteran de que va a ser un varoncito y lo iban a llamar como Christopher, pero le van a decir Chris como su padre. Jordan estaba muy entusiasmado, muy contento cuando se enteró de la noticia. Él siempre había querido tener un hermanito y ya lo iba a tener, así que todos en la casa estaban súper contentos con la llegada del nuevo integrante. En febrero del 2009, Kenzie tiene 8 meses de embarazo. Ya le faltaba poco para tener al bebé, a Chris o Christopher. Oh my God, me encanta ese nombre, Christopher. La mañana del 20 de febrero del 2009, Chris se levanta apresurado, parece que no escuchó la alarma y tenía que irse a trabajar, así que estaba un poco apresurado porque se levantó tarde. Kenzie no se estaba sintiendo bien, ya tenía 8 meses y medio de embarazo y le dice, ay, por favor, quédate en la casa, pero él le dice, no, hoy no me puedo quedar, tengo mucho trabajo. Además, cuando ella diera a luz, él iba a tomar tiempo libre del trabajo, así que no podía faltar al trabajo así por así. Así que ella se queda acostada en la cama porque, como dije, no se sentía bien. Él le da un beso y luego se va al trabajo como de costumbre. Janessa despierta a Jordan para que se prepare para ir a la escuela. Ellos iban a la misma escuela, así que se visten y luego se sientan en la sala, en el sofá, a esperar que sea la hora para salir de la casa a tomar el bus escolar. Cuando se acerca la hora, Kenzie le grita desde su habitación de que ya salgan porque si no van a perder el bus escolar. Así que ambos niños se paran y salen por la puerta trasera. Caminan hacia la entrada donde el bus los recoge a eso de las 8:15 y se van a la escuela como de costumbre. Adeline, la niña más pequeña, no tenía edad para ir a la escuela, así que se queda en la casa con Kenzie. Alrededor de las 9 de la mañana habían unos
unos trabajadores alrededor de la casa, unos cortadores de árboles, estaban cortando árboles y se percatan que Adeline está parada en la puerta de la casa llorando, histérica, gritando. Uno de los trabajadores va hacia ella, le dice: ¿qué te pasa? Le dice: mi mamá está muerta, mi mamá está muerta. Él de inmediato llama al 911 y la policía llega en solo minutos. Cuando entran, van a la habitación donde se encuentra Kenzie. Ella está bañada en sangre. Al principio pensaron de que había sufrido una hemorragia o que estaba como que había perdido el bebé. Eso fue lo que pensaron al principio. No fue hasta que llegó el médico forense y comenzó a examinarla cuando se dieron cuenta de que se trataba de un asesinato. Kenzie tenía un disparo en la parte de atrás de la cabeza. Trataron de darle primeros auxilios, pero ya era muy tarde. Kenzie, de 26 años, y su hijo Christopher habían fallecido. La policía llamó a Chris al trabajo. No le dijeron lo que había ocurrido por teléfono, simplemente le dijeron que se trataba de una emergencia y que tenía que regresar a la casa de inmediato. Cuando Chris llega a la casa, no lo dejan entrar y ahí es cuando le dicen de que Kenzie y su pequeño hijo, Christopher, habían fallecido. Chris no lo podía creer, se volvió loco, se desplomó. Él no podía creer lo que ocurrió porque hacía apenas un par de horas que él se había despedido de Kenzie y todo estaba bien. Obviamente, como Chris es el marido, el esposo de Kenzie, es llevado a la jefatura de policía para hacerle preguntas, para cuestionarlo, y también le hacen prueba de gunpowder, de pólvora, para ver si tenía residuos en la mano. El examen que le hicieron salió negativo y luego de haber contestado todas las preguntas, él fue descartado como sospechoso. Además, obviamente, él había estado en su trabajo. Las autoridades luego van a la escuela de Jordan y Janessa y lo sacan de la escuela, lo llevan al departamento de policías para hacerle preguntas para ver si habían notado algo raro. Ambos niños dijeron que no, que cuando ellos se fueron a las 8:15 no notaron nada raro, pero Jordan sí dijo que cuando él estaba montando en el autobús, haber notado una camioneta negra estacionada frente a la casa, la cual él no reconocía. Pero nada, no vio nada sospechoso, simplemente esa camioneta negra. Ambos niños estaban muy afectados por la muerte de Kenzie y de su hermanito. Fue una noche muy dura para todos en la casa. Todos estaban en shock por lo que había ocurrido esa mañana en la casa. Chris dice que él y Jordan estaban llorando muchísimo. Ellos hasta durmieron juntos, abrazados, alrededor de las 3:30 de la mañana. Cuando apenas estaban quedando dormidos, ambos se despiertan porque escuchan golpes fuertes en la puerta del frente, en la puerta de la casa. Se despiertan y cuando abren la puerta es la policía. La policía entra y le dice a Chris que tienen una orden de arresto en contra de su hijo Jordan, de solo 11 años. Chris dice que él estaba medio dormido, aún tratando de procesar el trauma que había ocurrido, y en verdad él no tenía ninguna idea ni conocimiento de lo que estaba pasando, y también él estaba confundido con el hecho de que pensaran de que Jordan podía ser capaz de asesinar a su prometida, a Kenzie. Pero la policía agarraron a Jordan, lo esposaron, lo pusieron en el carro de policías y lo llevaron a la jefatura de policía, donde ahí, a esa hora de la mañana, un niño de 11 años, sin la presencia de su padre ni de ningún abogado, comenzaron a interrogarlo por horas. Luego de que terminó la interrogación, pusieron al niño, señores, en una cárcel de adultos. De adultos, ni siquiera una cárcel juvenil. Las autoridades estaban seguros de que Jordan había asesinado a Kenzie porque estaba celoso del bebé que venía en camino. Y según ellos tenían las pruebas suficientes para incriminarlos. Las autoridades describen el asesinato como un crimen de oportunidad. Jordan vio el arma que estaba disponible y a Kenzie ahí en la cama. Recuerden que ya no se sentía bien esa mañana. Ellos piensan que el arma que se utilizó para asesinar a Kenzie era de ahí, de la casa. Nunca cuestionaron o pensaron de que una persona entró a la casa y asesinó a Kenzie. No, para ellos desde el primer momento esa arma fue de ahí, de la casa, y Jordan fue quien asesinó a Kenzie.
Chris tenía muchas armas en la casa. Él tenía una colección de armas de diferentes modelos y tamaños. También encontraron un rifle pequeño, el cual Chris le había regalado a Jordan para las navidades, porque ambos disfrutaban ir de casa. Y eso es algo común en personas que viven en áreas boscosas o rurales, como en el pueblecito que yo vivía. Y esa actividad era algo que Chris y Jordan acostumbraban a hacer. Las autoridades están seguros que Jordan utilizó una de las armas que estaban ahí disponibles en la casa. Cuando examinan la escopeta pequeña, creo que yo dije rifle anteriormente, pero no, era una escopeta pequeña, no un rifle. Cuando las autoridades examinan esa escopeta pequeña, que era la que le pertenecía a Jordan, tenía un ligero olor a pólvora, como que había sido disparada recientemente. Las manos de Jordan nunca fueron revisadas o examinadas para ver si tenían residuos de pólvora. Otro motivo por el cual las autoridades pensaban de que Jordan era culpable del asesinato es porque cuando lo interrogan la segunda vez, él cambia un poco la versión. ¿Se acuerdan que él había dicho que él vio una camioneta negra al frente de la casa antes de montarse en el autobús escolar? Cuando lo interrogan por segunda vez, cuando lo sacan de la casa a las 3:30 de la mañana, él dice que sí, que él vio esa camioneta negra y que también él vio a un hombre con un gorro y como que se estaba así como agachando, como escondiéndose. Y aparentemente porque él agregó ese dato adicional ya para la policía, Jordan es un mentiroso y él es el asesino de su madrastra. Janessa, la hija de Kenzie, también cambió su declaración y dijo haber visto a Jordan tocando las armas, moviendo las armas, y que también ella escuchó un boom, un disparo antes de irse para la escuela. No sé por qué ella omitió este dato tan importante durante la primera interrogación, y ya luego la segunda interrogación comenzó, como quien dice, a echarle la culpa también a Jordan. Obviamente las autoridades no piensan de que Janessa esté mintiendo. Ellos se basaron en el testimonio, en el segundo testimonio de ella, para incriminar aún más a Jordan. Los investigadores comenzaron a hablar con la familia de Kenzie y ellos de inmediato dijeron sí, fue Jordan. En una entrevista, la mamá de Kenzie dice: yo estoy 100% segura de que ese niño es un asesino. Jordan no es ese niño feliz y bueno que todo el mundo piensa. Él tiene un lado oscuro que muchas personas desconocen. Y señores, para las autoridades eso fue suficiente para cargar a Jordan con el asesinato de Kenzie y de su hermanito Christopher. La policía dijo haber encontrado un casquillo de escopeta de calibre 20 en perfecta condición en el camino de entrada de la casa. Ellos piensan que Jordan lo tenía en el bolsillo y antes de subirse al bus escolar, él lo tiró ahí en ese lugar donde lo encontraron. Pero lo que los abogados defensores de Jordan dijeron ya luego en el juicio es de que ellos estaban acostumbrados a disparar alrededor de su terreno, alrededor de su casa. Así que alrededor de la casa habían no uno y dos, sino habían muchísimos casquillos. El fiscal del caso estaba muy seguro que tenía las pruebas suficientes para condenar a Jordan de asesinato. Este caso se volvió muy mediático y la prensa apodaron a Jordan como el monstruo más pequeño de Estados Unidos. Imagínate este niño por lo que estaba pasando, un niño de 11 años, un niño que todavía creía en Santa Claus. Chris, por su parte, él en todo momento apoyó a su hijo y siempre mantuvo de que Jordan era inocente, de que él jamás hubiera asesinado a Kenzie. Él estaba muy entusiasmado por tener un hermanito, de que por fin tenía el cariño de una mamá. Según Chris, debe de haber otra explicación, porque es que no le cabe en su mente de que su hijo sea un asesino. Él le dice a las autoridades de que hay la posibilidad de que puede ser otra persona y le menciona el nombre de Adam Harvey. Adam era la expareja de Kenzie y estuvieron juntos por 6 años. Kenzie estaba aterrorizada de Adam, tanto así que ella tenía una orden de protección en contra de Adam porque él había sido muy agresivo con ella, la había amenazado con matarla a ella y a su familia, y por eso pudo lograr que un juez le otorgara la orden de protección. Y adivinen qué, señores, Adam maneja una camioneta negra. La policía toma esta información, van a interrogar a Adam y dicen que él no pudo haber hecho eso porque él no pudo haber manejado 20 millas de donde él vive a la casa donde vive Chris y Kenzie y de regreso a su vecindario porque la nieve que estaba arriba de su camioneta en la capota estaba intacta. Así que por eso él no pudo haber matado a Kenzie y también porque les dijo que él no sabía dónde Kenzie vivía.
Las autoridades dijeron que revisaron las manos de Adam para ver si tenía residuos de pólvora, pero el examen salió también negativo. Durante la entrevista, la policía descubrió que Adam había descubierto que Adeline, la niña más pequeña de Kenzie de 4 añitos, no era hija biológica de él. Él había puesto un post en su Facebook enfurecido, llamándole todas clases de nombres a Kenzie porque estaba furioso. Kenzie le había hecho creer de que la niña era hija de él. Adam le dice a la policía que él y Kenzie habían discutido porque ella le exigía que él pagara pensión para la niña, que mantuviera a la niña, ella sabiendo de que no era hija de él y que habían discutido porque él dice, no, primero quiero hacerle una prueba de ADN y si es mi hija, le pago pensión. Parece como que él se sospechaba algo. El investigador que estaba interrogando a Adam dijo que Adam estaba llorando durante la entrevista, durante la interrogación, que él estaba muy conmovido por la muerte de Kenzie, estaba muy afectado con esa pérdida. También le dijo de que a la hora que sucedió ese asesinato, él estaba en la casa de su padre durmiendo. Obviamente interrogan al padre, el padre dice que sí, esa es su coartada y lo descartan como sospechoso. Simplemente porque tenía nieve en la capota de su camioneta negra, porque él lloró en la interrogación, porque estaba tan dolido por la muerte de Kenzie y porque su padre dijo, sí, mi hijo estaba aquí en la casa durmiendo. Así que el único sospechoso que tienen las autoridades es Jordan. Mientras Jordan espera por el juicio, lo sacaron de la cárcel, de la prisión de adultos que lo tenían al principio y lo pasaron a una correccional juvenil en Erie, Pensilvania, a 200 millas de distancia donde vive Chris, su padre. Así que Chris manejó 4 horas casi todos los días para ir a ver a su hijo Jordan. Y hizo esto por 3 años porque ese fue el tiempo que se tomó la fiscalía, hacer todas las pruebas pertinentes para luego entonces ir a juicio. En una entrevista él dijo que él hizo esto por su hijo porque él sabía que su hijo era inocente y que no iba a abandonar a su hijo. Los viajes diarios a la correccional le costó a Chris su trabajo, así que eventualmente él hasta llegó a perder su trabajo y cualquier dinero que entraba, que conseguía, lo usaba para gasolina, para ir a ver a Jordan y para cubrir cualquier gasto o cualquier cosa que él necesitara. Jordan, por su parte, dice que esas visitas de su padre eran las que lo mantenían fuerte y prácticamente le salvaron la vida. Mientras los años pasaban, él pasaba la mayor parte del tiempo leyendo los libros que su padre le llevaba. Él leía con un diccionario al lado. Si no sabía el significado de una palabra, lo buscaba. Él no quería atrasarse porque era un niño muy inteligente y muy aplicado. Chris trataba de llevarle libros, así que él se pasaba leyendo tantos libros como para estudiar, para aprender, como también libros de ciencia ficción, porque él dice, mientras más leía, más rápido se le pasaba el tiempo. Aquí en Estados Unidos, cada estado tiene sus propias reglas. Y en el estado de Pensilvania, si una persona es enjuiciada por asesinato, será juzgado como un adulto. Así que imagínense, Jordan iba a ser juzgado como adulto con tan solo 11 años. Esto la verdad que es una locura porque si Jordan es encontrado culpable, él pasaría el resto de su vida en una cárcel de adultos. No una cárcel juvenil, sino en una cárcel de adultos. A su corta edad, mientras él estaba en la correccional, Jordan estaba expuesto a todo tipo de violencia y de lenguaje porque las personas que estaban ahí con él eran mucho más mayor que él. Así que imagínate el miedo que este niño sentía solo y de repente en un mundo totalmente diferente al que él estaba acostumbrado. Chris en ocasiones le preguntó que le dijera la verdad si él lo hizo, que él siempre iba a estar ahí para él y que siempre iba a ser su papá, pero Jordan siempre mantuvo su inocencia y hasta el día de hoy en una entrevista que vi, él dice que él no asesinó a Kenzie ni a su hermanito, que todo lo contrario, él quería a Kenzie. Obviamente la familia de Kenzie estaban buscando la pena máxima y querían que se le juzgara como un adulto. Los abogados de Jordan pelearon en la corte para que no fuera juzgado como un adulto, sino como un niño o como un adolescente, mejor dicho. Así que en agosto del 2011 la corte decidió que sería juzgado como un menor y no como un adulto. En el 2012 comenzó el juicio, el cual duró 3 días. Este juicio era un poco diferente porque no iba a haber
juzgado. La decisión la iba a tomar el juez. El 13 de abril del 2012, Jordan fue encontrado culpable de doble asesinato. Muchas personas protestaron este veredicto, excepto obviamente la familia de Kenzie. Ellos celebraron, estaban muy contentos de que este niño iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero las demás personas, Chris y los abogados de Jordan, se quedaron en shock con este veredicto porque en verdad no había mucha evidencia de que Jordan había cometido el asesinato. La defensa de Jordan no le pareció justo esa decisión y llevaron el caso a la Corte Suprema de Pensilvania. Una de las evidencias que la fiscalía presentó es que cuando los policías fueron a la casa, uno de ellos tomó la escopeta pequeña que era la de Jordan y supuestamente cuando él lo olió, él pudo determinar que olía a pólvora. Pero sin embargo se determinó de que ese policía nunca había sido entrenado y no era ningún experto en determinar si la escopeta había sido disparada. Así que eso no pudo usarse como evidencia. La defensa también determinó que Jordan no pudo haberlo hecho mientras esperaban por el autobús escolar sin dejar ninguna evidencia. Su ropa no se le encontró sangre. Además, Janessa estuvo ahí con Jordan y se pudo haber dado cuenta si él se cambió de ropa y hubiera cometido muchos errores. La defensa también pudo probar que la policía no sabía si esa arma fue la que asesinó a Kenzie. Así que ellos no estaban seguros de nada. Todo era, señores, basado en especulaciones, en que yo pienso, en que yo creo, en una teoría que ellos fueron formando y que se fue agrandando con la ayuda de, obviamente, de la hija de Kenzie, de Janessa, y de la familia de Kenzie, especialmente de su mamá. Así que la fiscalía y las autoridades se basaron en una teoría, pero no tenían pruebas incriminatorias para condenar a un niño a prisión por el resto de su vida. En julio de 2018, la Corte Suprema determinó que había muchas irregularidades en este caso y la fiscalía no pudo probar, más allá de toda duda razonable, que Jordan había asesinado a Kenzie. La sentencia anterior fue anulada y Jordan fue puesto en libertad de inmediato a la edad de 18 años. Este niño duró 7 años en prisión por un crimen que tal vez él no cometió. Nunca se va a saber realmente qué fue lo que pasó. Muchas personas aún piensan que Jordan lo hizo, pero la verdad es que no hay pruebas suficientes y no podemos juzgar a una persona o mandar a una persona a la cárcel por el resto de su vida basado en una teoría porque yo pienso, yo creo o me dijeron. No. Jordan, por su parte, sorprendió a muchos. Él aprovechó esos 7 años, él estudió, aprendió a tocar guitarra, aprendió a jugar baloncesto, supuestamente es muy bueno jugando baloncesto y actualmente está en la universidad. Pienso que la policía hizo un pésimo trabajo en este caso. Ellos como que se apresuraron de inmediato en puntar el dedo hacia Jordan y me sorprendió que no investigaran más a fondo a Adam, al ex de Kenzie, un tipo que había sido violento con ella, había amenazado a ella y su familia a asesinarla, tiene una camioneta negra, había descubierto que la había engañado, que él no era el padre de la niña más pequeña. Ay, Dios mío, y no, él descartado porque el tipo lloró, porque el papá dijo que no, que él estaba durmiendo. No, hay cosas como que no comprendo. Bueno, señores, este fue el caso de Jordan Brown. Déjenme saber, mis chicas que viven aquí en Estados Unidos, si habían escuchado de este caso. Este fue un caso muy mediático cuando ocurrió hace años atrás. Yo lo recuerdo muy bien y sentía tanta pena por este niño. Pero bueno, gracias a Dios que tuvo un final feliz. Dejen su comentario aquí abajito y lo estaré leyendo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.